papel sensibilizador de los artistas en la sociedad, conocedores de las particularidades y diferencias de cada proceso de reparación simbólica, comprometidos con las víctimas de violación a los derechos humanos y con la sociedad en general a promover el derecho a la verdad, a la memoria y las garantías de satisfacción y no repetición, proclamamos los siguientes principios del arte como medio de reparación simbólica a las víctimas de violación de los derechos humanos. Y ahí siguen los 6 principios, digamos, que vamos a discutir. Entonces nosotros se los vamos a enviar y empieza, digamos, la discusión. Entonces solamente voy a leer hasta ahí y después, digamos, les enviamos los otros 6 artículos para empezar a discutir. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, entonces le damos la palabra al profesor Luis Isla. Gracias. ¿Quieres que te pase? Sí, solamente, o es todo o es nada, ¿sí? Sí, es todo o es nada. No, creo que estas son tomas. Ok, pero ¿está bien? ¿Prefieren? ¿Sí? ¿Está bien? ¿O no sé? Ok. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias, Universidad Externado, por haberme invitado a reflexionar acerca de la declaración de acuerdo a lo que he venido haciendo en los últimos años en mi investigación y en mis clases y el tipo de reflexiones que he venido tratando de avanzar en mis propios, mis publicaciones y los ejercicios etnográficos que he venido haciendo en los últimos años. Lo que yo quiero hacer en las próximas 40 minutos, si soy disciplinado, son 2 cosas esencialmente. Una, quiero introducir en la discusión sobre la declaración o en particular sobre el uso del arte en la reparación en derechos humanos la dicotomía entre lo local y lo internacional, y por supuesto quiero interrogar esa dicotomía para hacer algo productivo de ella. Yo creo que todos acá, abogados o no abogados, politólogos, antropólogos, artistas, todos conocemos esta división entre lo local y lo internacional y todos somos sospechosos de ella por muchas razones. Y voy a explorar algunas de ellas. El segundo objetivo que quiero alcanzar en los próximos minutos es tratar de generar una plástica acerca que nos permita enriquecer la discusión de cómo podemos usar el arte para la reparación de las víctimas en violaciones de derechos humanos, particularmente en el contexto latinoamericano. Solamente digo esta plástica en este momento y van a darse cuenta al final de la presentación por qué hablo de plástica. ¿Okay? Entonces, para alcanzar esos 2 objetivos voy a hacer varias cosas. Una, voy a utilizar fuertemente las imágenes porque quiero generar como esta sensitividad en ustedes. Y segundo, voy en lugar de hacer una discusión típica en la cual yo les digo el ABC y les respondo unas preguntas, yo voy a tratar de generar un escenario en el cual podamos generar una discusión. Y ese escenario va a tener un componente muy fuerte histórico. Y la historia aquí es muy importante por una razón fundamental, y es que para aproximarnos al derecho de forma sustancial, en contextos de reparación, en contextos donde queremos recobrar la memoria, no hay otro mecanismo que volver a revisitar la historia nuestra y la historia del derecho. Entonces van a darse cuenta cómo en los próximos minutos voy a hacer todo un paneo que nos va a traer fácilmente desde el siglo XVI hasta este momento. ¿Ok? Por favor, yo tomé en serio la idea de que es un conversatorio. Si hay algo que diga que necesita aclaración o si quieren interrumpirme para aclarar algo o para adicionar algo a la conversación que voy a tratar de llevar a cabo, por favor háganlo y estaría muy feliz que intervinieran y no me dejaran hablar todo el tiempo. La pregunta esencial fundamental que está detrás de interrogar la división entre lo internacional y lo local, es una pregunta es un punto acerca de cómo miramos la realidad. ¿Okay? De nuevo,
el punto fundamental de cómo interrogamos la relación entre el derecho internacional, el derecho doméstico, entre lo internacional y lo local, es fundamental una pregunta acerca de cómo miramos el mundo. Y aquí le estoy haciendo una apuesta muy fuerte al realismo, al poshumanismo y al sentido de que nosotros no solamente somos agentes racionales, sino que somos agentes vivos, tenemos cuerpo y tenemos unos ojos y aprendemos a mirar de una forma particular. El reto fundamental en ese sentido es cómo nos reentrenamos y cómo empezamos a mirar la realidad de una forma distinta. Yo he tratado de hacer eso en mi trabajo. Y esta es una foto que viene de un trabajo que acabo de terminar en Estambul, donde durante una semana hice trabajo de campo tomando fotos del día a día de la ciudad de Estambul, tratando de entender cómo el derecho internacional opera en ese día a día diario de Estambul. Y lo que yo me di cuenta de hacer ese ejercicio es que antes que cuestionar el derecho per se, tenía que cuestionar mi propia manera de ver el mundo. Cuando empezamos a discutir esta presentación con Yolanda, uno de los temas álgidos de nuestra conversación fue qué imagen utilizar en la publicidad para esta presentación. Y Yolanda, una de sus propuestas fue esta imagen que seguramente muchos de ustedes han visto. Es una imagen típica de los ejercicios etnográficos que caracterizaron y que siguen caracterizando los trabajos antropológicos en el mundo subdesarrollado, ¿sí? O en el tercer mundo, o en el mundo del sur global. Y en esta imagen vemos a un grupo de mujeres ocaínas en línea con su cara apartada, alistándose a hacer un performance cultural de su propia cultura. Y tenemos el antropólogo, una vez más, blanco, hombre, en el Amazonas, tomándoles una foto. Yolanda me expuso sus razones, por supuesto, todas ellas muy poderosas y muy fuertes. Sin embargo, yo me rehusé por una razón fundamental. Bueno, por varias razones, pero por una fundamental. Yo estuve de acuerdo con Yolanda que la imagen nos reta, ¿sí? Ellas son representantes de los dueños originales de esta tierra que ahora hoy llamamos Colombia. Se presentan con su sentido estético irreducible, cautivan el ojo, la mirada de la gente internacional y nos cuestionan, ¿sí? Con ese poderío cultural que tienen las culturas originarias de la Latinoamérica. Sin embargo, la foto presentada como tal para mí generaba una complicación fundamental, y es que de una u otra forma trasladábamos la mirada del antropólogo y todo su internacionalismo a nuestro presente. Y la pregunta fundamental, creo yo, en el contexto de la declaración y en el contexto para mí como jurista, es la pregunta de lo justo, de cómo nos aproximamos a la historia de manera justa, cómo resarcimos la historia. Y por lo tanto trasladar la mirada del antropólogo de ayer a hoy, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de cuestionamiento, creía que era inadecuada. ¿Okay? Entonces nos enganchamos en toda una discusión de muchos correos electrónicos, iban y venían, y yo me negaba, y Yolanda trataba de conquistarme, y yo le ponía un nuevo pero, y acordamos esta imagen para el póster, que es la imagen que finalmente quedó. Y en la imagen, es una imagen ahora intervenida, ¿sí? Es una imagen que nos cuestiona, que nos pregunta, que pone en paréntesis el texto original, la foto original, y nos invita a pensar que la realidad, el pasado, si queremos aproximarnos de una nueva manera, necesita una intervención, una nueva forma de mirar. ¿Okay? ¿Van conmigo en este momento? ¿Qué significa una nueva forma de mirar? Uno, necesita una nueva pregunta acerca de cómo validamos o cómo recobramos o a quién le asignamos a la agencia en el mundo. Dos, cómo recobramos la voz
y digo yo, la urgencia no solamente es la abolición, pero también la forma de expresión, la articulación de qué se quiere, a dónde vamos. 3, muy importante, la memoria, que como todos sabemos cambia, se muta y es intrínsecamente política. La memoria no es una verdad, la memoria es una reconstrucción, un decir político, es un acto jurisdiccional, es una dicción de lo que vemos y queremos entender como pasado. Y 3 y último, cuarto y último, por supuesto no es un elemento esencial, pero para mí lo es cómo reintroducimos en la conversación de la memoria lo internacional. ¿Okay? Y creo que este es un impulso de colombiano intoxicado de discurso patrio, por muchas razones. En especial la idea de vivir autocondenándonos. Tenemos muy buenas razones de autocondenarnos, de hacer autoflagelación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo globalizado, que no nacimos del éter, que somos productos coloniales, etcétera. Y la pregunta de lo internacional trata de reintroducir estos elementos a la discusión. En los próximos minutos voy a hacer una reflexión rápida en 3 niveles. Una, quiero mostrarles a ustedes cómo yo he aprendido a mirar lo internacional en lo local. 2, quiero examinar lo que yo llamo la cara local del derecho internacional, que es, de una u otra forma, es cómo podemos hacer una nueva jurisprudencia del derecho internacional una vez tenemos en cuenta lo internacional, y ahorita van a darse cuenta, les puedo dar un poquito más de material para que ustedes trabajen esa idea. Y finalmente voy a poner en el abanico de discusiones 3 ideas fundamentales o 3 ángulos de acción, que yo llamo 3 miradas, 3 resultados. Y son 3... gracias, man. Son 3 miradas que yo llamo 3 miradas, 3 resultados. Y que son 3 apuestas concretas o 3 sugerencias concretas en el contexto de la declaración. En la primera parte quiero resolver, en esta primera parte que viene, quiero resolver la pregunta de dónde podemos observar al derecho internacional. De nuevo, esto es material de trabajo y estas son las ideas que todos los días dominan mi escritorio, entonces es siempre un borrador. La forma tradicional que nos aproximamos al derecho internacional, la forma tradicional que nos imaginamos al derecho internacional es con imágenes así. Esta es la forma en la que miramos al derecho internacional y esta es la forma que nosotros hemos aprendido a mirarlo. ¿Cuáles son esas imágenes? Tradicionalmente, cascos azules llegando a un territorio desquebrajado por la guerra en el tercer mundo. 2, una corte internacional tomando decisiones en La Haya, discusiones burocráticas en Geneva, la Asamblea General de las Naciones Unidas discutiendo en Nueva York, o como vemos una tropa de cascos azules celebrando, creo que eran los 10 años, si no estoy mal, de la intervención humanitaria a Timor del Este. Timor del Este, la isla colonia portuguesa que luego fue invadida por Indonesia y requirió en ese contexto, cuando ellos reclamaron la autodeterminación, que comenzó una guerra, una intervención de los cascos azules. La otra imagen que nosotros tenemos típica del derecho internacional, cuando nosotros aprendemos, o la otra forma que miramos al derecho internacional, es viéndolo como acciones de organizaciones no gubernamentales. ¿Okay? En esta ocasión son organizaciones no gubernamentales que han tomado el liderazgo en la materialización de compromisos internacionales, en particular derecho internacional de los derechos humanos. ¿Okay? Entonces, en este contexto, el derecho internacional lo vemos siempre como algo excepcional. Y importante, muy, muy importante, lo vemos
que solamente, o pensamos que solamente ocurre en lugares pequeños, en lugares reducidos. Claro, todos lo sabemos, una guerra ocupa unos lugares muy grandes, pero se contiene en el campo de batalla. O lo vemos en una corte internacional, o lo vemos en las discusiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y allí existe el derecho internacional. Y creo que estoy diciendo algo que resuena en todos, ¿es así? ¿Ok? ¿Eso qué apela? Apela a esta imagen, la imagen tradicional canónica, fundacional del derecho internacional, la imagen que representa de nuevo un grupo de hombres blancos reunidos en Europa, cada uno de ellos representando lo que se convirtió eventualmente en los Estados Nacionales Europeos, y es la firma del Tratado de Westfalia 648. El mito fundacional del derecho internacional. De nuevo, un momento extraordinario, excepcional, de la vida internacional, representado exclusivamente por personas que llevan el liderazgo de un grupo, de un colectivo, cada una de ellas siendo un Estado nacional. Todos sabemos que ese mito fundacional se expande, el mito fundacional del derecho internacional formado por Estados nacionales se expande a partir del proceso de colonización que comienza formalmente, el proceso de colonización europea formalmente en el siglo XVI y que continúa a través del siglo XIX y que para el siglo XX continúa dominando el panorama internacional. Y esta es una imagen muy interesante, es a comienzos del siglo XX, y es interesante porque para nosotros los latinoamericanos el colonialismo acabó en el siglo XIX. Sin embargo, el colonialismo dominaba las relaciones mundiales completamente, casi en su totalidad, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos tomó todavía 20 años más para decolonizar el mundo. Y es interesante también esa imagen de comienzos del siglo XIX porque a comienzos del siglo XX, perdón, esa imagen de comienzos del siglo XX, y es importante también porque a comienzos del siglo XX la comunidad internacional se formaliza. Todos ustedes saben que el derecho internacional nace y se cristaliza como tal a finales del siglo XIX. Y también se institucionaliza, al final de la Primera Guerra Mundial con la formación de lo que se llama la Sociedad de las Naciones o de la Liga de las Naciones. Y ese momento es interesante porque el colonialismo se empieza a ver con sospecha, ¿ok? Y se empieza a tecnificar la discusión colonial. Como ustedes saben, al final, uno de los resultados de la Primera Guerra Mundial es que el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro pierden las colonias que ellos poseían como resultado de la guerra, y esas colonias se las dan a los poderes que ganan la guerra, los victoriosos, y les entregan todos sus territorios coloniales a estas potencias. En ese momento la discusión nos podría ser ya más de apropiación, estábamos en un mundo rápidamente tecnificado, con instituciones internacionales, y lo que se hace es que esas colonias, excolonias, se entregan a los países poderosos con un sistema de mandatos. No sé si ustedes alguno ha conocido, y era un sistema permanente de mandatos en los cuales las colonias se clasifican en 3 grupos, A, B, C, C siendo los más primitivos, A siendo los que sean casi capaces de autogobernarse. En ese momento se tecnifica la discusión colonial con la idea que en algún momento, en los próximos decenios, íbamos a pasar rápidamente del mundo colonial a un mundo formado por estados nacionales a través del planeta. Y efectivamente eso es lo que sucedió. Al final de la Segunda Guerra Mundial, existió un acuerdo implícito y explícito acerca de la importancia de acabar el colonialismo, de empezar a regular las relaciones internacionales solamente a través del marco de los estados nacionales, y 3 y último, la razón detrás de eso es que era muy costoso, por supuesto, seguir llevando a cabo relaciones imperiales como las conocíamos. Era mucho más fácil generar esquemas de autogobernanza y autorregulación. En ese contexto nace lo que hoy llamamos la empresa del desarrollo, ¿sí? La empresa del desarrollo como una promesa para
llevar a estos países coloniales, nuevos países independientes, a un proceso de equiparamiento. Esa historia de desarrollo se entiende como usualmente se entiende como que nace en el Plan Marshall de recuperación de la Europa y se traslada al tercer mundo. ¿Ya? Y hay algo de cierto en eso. Lo cierto, el componente, el ingrediente que es cierto en esa historia, es que definitivamente los estados nacionales se convierten en las unidades para generar mundo y en las unidades para controlar territorios. No es coincidencia que después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial no tenemos más expansionista imperial, lo que tenemos es la estructuración de un mundo organizado a través de estados nacionales. ¿Van conmigo? Claro, este proceso se viraliza después de la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes ven en esta diapositiva cómo, a partir de ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, la promesa de organizar un mundo a través de estados nacionales se hace real. Y se hace real rápidamente. Y el modelo que nace en en el siglo XVII, en la mitad del siglo XVII, con el Tratado de Westfalia, se expande. Se expande rápidamente y eso genera una transformación muy importante a nivel institucional y normativo. ¿Ok? Y en nivel institucional tenemos la formación de las Naciones Unidas y tenemos la formación de las instituciones que hacen hoy parte o que hoy conocemos como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, las organizaciones de Bretton Woods. Y adicionalmente tenemos todo un proceso de formación normativa. Nuevos derechos humanos, nueva regulación internacional financiera, nueva regulación internacional. De las relaciones jurídicas a comunidades políticas separadas. Por supuesto que hay una equiparación entre el derecho internacional o el derecho entre naciones independientes. Segundo, vemos aquí Halleck's el libro, uno de los tratados más famosos en derecho internacional, se llama de nuevo Derecho Internacional o las reglas de la regulación para el encuentro, el intercourse de estados en paz y guerra. De nuevo acá hay una equiparación entre el derecho internacional y como un derecho omnicomprensivo entre naciones independientes.
Tercero, este es Bergensen, Gilles Bergensen, se llama originalmente publicado en francés, El Derecho Internacional. Y acá se empieza a complicar un poquillo la historia, el Derecho Internacional de Europa. Y aquí lo que nos está diciendo el Derecho Internacional es, ok, ya todos sabemos que a nivel procedimental, asumimos que es un derecho para regular las relaciones entre estados separados. Sin embargo, el ethos, el espíritu, el alma de este derecho atiende a una lógica europea. Entonces es un derecho internacional que promueve un universalismo particular. Último, este es von Martens, es publicado en 1829, no, eso no es 29, ¿sí es 29? 1829, sí, 1829. Se llama El Derecho de las Naciones, de la Ciencia del Derecho Nacional, y